vielleicht auch die Konsequenz ist. Es soll noch einen Komplizen geben. Paderborns Kapitän Thijs Watering, der hier... Entendiendo que el arbitraje es uno de los trabajos más difíciles en el fútbol, que requiere una fuerte mentalidad y un acercamiento a una perfección inexistente, todo se vuelve bastante subjetivo, porque al final los mismos, sesgados por una preferencia, un sentimiento o simplemente por una intuición, serán criticados. Cada falta cobrada o pasada por alto puede ser lo contrario para el rival. Allí es donde entra la interminable discusión de lo que es y lo que no es cobrable, porque más allá de un reglamento, cada partido es distinto a otro. No obstante, la realidad es que hay ocasiones en las que se hace evidente que algo anda mal, y pese a estar conscientes de que pudo ser simplemente un error, otra parte de nosotros nos dice que quizás, solo quizás, la polémica discusión tenía otras intenciones antideportivas detrás. En este video conoceremos la historia del árbitro que confesó haber participado en amaños y que fue privado de su libertad por un tiempo considerable. Para nadie es un secreto y pruebas abundan de casos sobre corrupción y control sobre partidos para ciertas oscuras intenciones. Sin embargo, son pocas las veces en que los actores de estos atracos futbolísticos son sancionados ante la justicia. Esta es una de ellas. Quédate porque comenzamos. Extrañas cosas se venían presentando en el fútbol alemán, escenario en donde se da este particular caso de corrupción arbitral. Lo típico, partidos con dudosas jugadas, pero que igual eran pasables por el público al no tratarse de algo tan trascendental. Pero eso sí, como antecedente al partido en donde estalló todo, ya se habían presentado encuentros en donde el equipo menos favorito se veía altamente favorecido. Todo estaba yendo en dirección opuesta a las probabilidades de siempre. No solo se trataba en el fútbol de primera, más bien estas incongruencias eran más habituales dentro de la segunda o hasta la tercera división del fútbol germano. El 21 de agosto de 2004 se da un encuentro de la Copa Alemana entre el Hamburgo y el Paderborn, un club relevante e histórico de la Bundesliga contra un don nadie de la segunda división. Las cosas en el partido entonces seguían su rumbo normal, en un esperable 2-0 a favor del Hamburgo, hasta que el arbitraje se llevó todas las miradas, que solo confundieron a los favorecidos y descontrolaron a los afectados. Dos penaltis inexistentes al punto de que no se entendía cómo fueron pitados para que el Paderborn empatara el partido y en cuestión de minutos volteara el marcador luego de la golpiza moral y el bajón que significó ser burlados así. El artista de esta polémica actuación arbitral fue el alemán Robert Heuser, un tipo normal, no mucha experiencia, alemán y para este punto bastante odiado. Curiosamente todo se iba oscureciendo mucho más, pues en medio de las primeras investigaciones del extraño suceso deportivo, se descubrió cómo las casas más famosas de apuestas habían liberalmente prometido mucho dinero a quien se atreviese a apostar por el Paderborn. Por tanto, fueron unos pocos quienes disfrutaron de la millonaria fortuna al haber creído en el equipo no favorito. Viendo que las cifras de aquellos misteriosos apostantes por el equipo de segunda categoría eran también altas, se explicaba el mucho dinero que habían logrado multiplicar. Pero ¿quién con dos dedos de frente se atrevería a eso? Estas cosas motivaron a que la investigación se realizara minuciosamente y con cuidado. Lo que se pensó como un caso difícil de resolver, de un momento a otro se destapó gracias a unas palabras dichas por el joven Heuser, un hombre que había entrado en el mundo arbitral del fútbol sin mucho cuidado, sin las características apropiadas para tomar el cargo. El man tenía un carácter muy débil, no era coherente con sus declaraciones y la presión policial o quizás su propia moralidad terminó haciéndolo confesar toda la verdad. Los rumores de que se había manipulado con el arbitraje en aquel partido, así como en muchos, perjudicando equipos grandes, no por nada más sino por estafar a las casas de apuestas, era un dicho popular. Pero luego de las confesiones del mismo árbitro, el rumor se convirtió en una verdad casi innegable. Las cifras y ceros entre más promesas codiciosas hicieron caer al débil Robert Heuser en la trampa de tres hermanos serbios alojados en Alemania pertenecientes a una banda y no precisamente de rock. Los hermanos Sapina habían construido una red millonaria e infalible. Figuraban como dueños de un puesto de café en Berlín, la lavandería perfecta para todos sus sucios negocios. Allí se había armado la conspiración para truncar resultados y tramar apuestas en un plan sencillo y funcional. Se les ofrecía lo que fuera necesario a los árbitros para que accedieran a darles el resultado que necesitaban para multiplicar sus millones en el negocio de la apuesta. Así lo declaraba Heuser con lujo de detalle, la culpa lo iba a matar de no haberlo dicho. Nunca antes el mismo autor de la acción había confesado así. Por tanto, la noticia fue mediática en todo el mundo. Nunca antes habían tenido tan clara una prueba de la corrupción dentro del fútbol. Nunca antes el mismo autor de la acción había confesado así. Heuser obtuvo una popularidad inmensa, en general de odio, pero repartida en varias visiones, pues la gente con esto aumentó sus conspiraciones, debido a que tenían
habían confirmado que ese 21 de agosto de 2004 el partido de la Copa Alemana entre el Hamburgo y el Paderborn fue completamente amañado y pactado con suciedad. Entonces algunos, a pesar de odiarlo, reconocían su valor, su actitud sincera después del error, viéndosele como una especie de arrepentimiento, muy útil en todo caso al declarar algo que se escondía por tanto tiempo. La otra visión era un poco más dura con Robert, ya que era acusado de tener muchos más secretos y que lo declarado solo se trataba de la punta de un iceberg de corrupción y amaños históricos. La gente inquieta ya podía con certeza pensar que aquel partido en donde vieron alguna acción arbitral extraña, conveniente para algún bando, pudo ser fácilmente uno de los cientos de partidos que se habían manipulado así. Normalmente estas conspiraciones salieron del país, pues el caso, al ser tan mediático, le daba una prueba verídica de que no era falso y de que los peces gordos detrás del deporte rey no eran solo un mito. Tanta fue la repercusión que incluso en los mínimos errores de cualquier mundial en la historia ahora sería visto con ojos de duda inmensa. No estoy diciendo que el caso Heuser fue la revolución en el pensamiento de los fanáticos, sin embargo tuvo un impacto importante global y nacional. La Fiscalía de Berlín había tomado muy en serio este problema porque este escándalo debía estar resuelto con toda justicia y rapidez posible, ya que Alemania sería de forma inminente la próxima sede mundial. Una fama así no le convenía, pues podría perder la candidatura que llevaba décadas pidiéndole a la FIFA. Lo que no esperaban es que una ola de otros casos similares atacarían al país germano, afortunadamente erradicados con una eficacia por la federación. Sonaba el nombre de Dominik Marx, acusado de amañar un partido entre filiales, y así la plaga se iba esparciendo por todo el país, como si el caso de Robert Heuser fuese ese primer dominó que hizo caer a los demás. Las investigaciones se aceleraron, fue detenido también un jugador de tercera división, otros referees, entre más. La Federación Alemana brindó una indemnización al Hamburgo luego de que otra prueba reforzó el amaño sufrido un año atrás, y también se repitieron partidos de todas las categorías que se sabía habían sido manipulados de alguna manera. Pero bueno, volviendo al protagonista más protagonista de esta historia, Heuser fue a juicio, pero no tenía con qué defenderse aparte de ciertas pruebas. De su misma boca había salido la confesión de que era culpable. Como bien dijimos, Alemania, tan cerca de su mundial, debía tener mucha firmeza para demostrarle a la FIFA y al mundo su correcta ética deportiva, y que no se viviera todo el mundial 2006 con el miedo de que algún árbitro en Alemania truncara uno que otro resultado. Así bien, Heuser, luego de 13 días en prisión provisional, dio muestras de arrepentimiento ante los medios, pero la compasión de un público conocedor de la gran mancha que sufría su pasión no existía. Se había esfumado por más perdón que insistiera el referee. Estando en el juicio, declaró cómo creía que se había enloquecido, que simplemente se dejó llevar por los lujos prometidos y sobre todo el sueño de una vida fácil. Evidentemente por ello es que iba a pagar una condena. En noviembre del 2005 se condenó a Heuser y al mayor de los hermanos Sapina, cabeza del grupo, a 2 años y medio de cárcel por fraude y corrupción deportiva. Además de 18 meses para Dominik, el otro árbitro que con certeza se sabía que era culpable, y a los otros 2 hermanos serbios, Sapina. Conforme el tiempo, las investigaciones arrojaron un poco más de detalles en el modus operandi de los amaños de Heuser. El tipo recibía las instrucciones por SMS, hacía su trabajo y recibía una paga. Se estimó que llegó a ganar 67.000 euros, lo que hoy equivale a $75.000 o 300 millones de pesos colombianos. Además de coches lujosos y un pase VIP para clubes prohibidos en los que sí, también los hermanos Sapina estaban involucrados. Ustedes saben de qué clubes les hablo. Cuando salió de la cárcel a mediados del 2007, obviamente el fútbol y él ya eran antónimos, y aunque quizás ya nadie lo recordaba, decidió inclinarse hacia el otro lado. Se postuló como jugador, pero de un equipo de fútbol americano, el Águilas de Berlín. Con poco prestigio, durante su estadía en el equipo fue invitado a la televisión a que básicamente los presentadores se burlaran de su historia. Durante algún tiempo los jugadores usaron la palabra Heuser como término para quejarse de alguna decisión arbitral en medio de un partido. El acto se volvió tan extremo y repetitivo que la misma federación incluyó este apellido en la lista de palabras negras en Alemania, imponiendo una regla muy clara. Cualquiera que pronunciara Heuser en medio de un partido sería expulsado de la cancha. Sí señores, tarjeta roja. Unos le podrán llamar karma y otros simplemente cosas del destino. Por más que un árbitro perjudique a un equipo, uno no espera realmente que haga parte de una red de fraude y estafas conspiranoica. No es usual que este tipo de incidentes se lleven a términos tan graves y sobre todo penables. Cerramos así esta historia con la siguiente pregunta dirigida a ustedes. ¿Qué otro caso de árbitros en escándalos llevados a este extremo conocen? Quizás en las oscuras decisiones arbitrales de Conmebol o en el mismo fútbol europeo, antes, durante y después del caso FIFA Gate. Qué sé yo, los estaré leyendo como siempre. Sin más, espero que este video haya sido de su agrado, pero sobre todo que les haya parecido interesante. Ya saben que si quieren ver más de este tipo de contenido, la mejor ayuda es dejando sus interacciones, bien sea en likes, comentarios y suscribiéndose si es que aún no lo han hecho. Yo soy Chapas el Crack y nos vemos en la próxima.